lado donde actualmente se halla el ayuntamiento. Una parte del foro estaba al pie de la colina palatina, entre el templo de Castor y Pollux, el templo de Vesta y el Palladio. Esto es todo lo que queda del templo de Castor y Pollux, construido para conmemorar un triunfo de los romanos. Alrededor del siglo IV después de Cristo, esta zona fue ocupada por el Arco de Augusto, una estructura compuesta de 3 bóvedas de cañón erigidas frente al templo de Vesta. A la derecha se hallaba el templo de Castor y Pollux. Sobre todo esto surgía el Palacio Imperial, el cual probablemente pertenecía al emperador Calígula, famoso por sus arranques de locura que culminaron al nombrar como senador a su caballo favorito. El foro también albergaba el templo de Vesta, hogar de las 6 vírgenes vestales, un pequeño convento de respetables sacerdotisas que constituyeron el único ejemplo de sacerdocio femenino en Roma. Su obligación era cuidar el fuego en el hogar sagrado, honrando a la diosa Vesta. Las vestales eran de cuna aristocrática, separadas de sus familias cuando tenían entre 6 y 10 años de edad. Tenían que permanecer vírgenes. Si una vestal se atrevía a romper su voto, era quemada viva, ya que no podía derramarse la sangre de una vestal. En los 1000 años de historia del templo, solo 18 vestales fueron castigadas de esta manera. Así es como se debió haber visto el templo original. Frente a la Basílica de Magencio se extendía el panorama de la colina palatina. Esta zona ya estaba ocupada por las casas de la nobleza. Después fueron las residencias de los emperadores. Estos palacios imperiales eran increíblemente lujosos. El triclinio o comedor del Domo Flavia fue construido por el arquitecto Ravilius para el emperador Domiciano y era apropiadamente magnífico. En estos espacios grandísimos, los emperadores tomaban sus alimentos vespertinos que duraban largas horas y a menudo terminaban pasada la medianoche. Afortunadamente cenaban, como todo romano rico lo hacía, acostados en divanes llamados pleconia, mientras cientos de esclavos servían vino, trinchaban la carne y recogían los platos sucios, que según la costumbre eran arrojados bajo la mesa una vez vacíos. A menudo se jugaban loterías que daban grandes premios, y durante la cena no era raro que forzaran a un par de esclavos a que lucharan a muerte solo por diversión. La vida en Roma no estaba limitada al foro o al hogar. Había muchos lugares donde se reunía la gente para pasar el rato juntos. Y con más de 200 fiestas al año, había suficiente tiempo libre. Uno de los refugios más populares eran las termas. Estos enormes lugares para remojarse a menudo eran grandes y opulentos.
La iglesia de Santa María de los Ángeles era en realidad un gran balneario convertido en una iglesia en el siglo XVI por Miguel Ángel, a pedido del emperador Diocleciano. Las termas de Caracalla podían albergar a casi 2.000 personas. Se usaron continuamente por más de 300 años, hasta que un rey bárbaro cortó los acueductos y por ende el abastecimiento de agua. En los balnearios pasaban muchas cosas, ya que generalmente la cuota de entrada era una pifia. El filósofo Séneca solía decir que vivir cerca de un balneario era una tortura. El ruido era terrible, con los gruñidos de los levantadores de pesas y los gritos de los que se hacían depilar las axilas por profesionales en extirpar vellos. Y encima de todo, había gimnastas y juegos de pelota. Los baños mixtos de hombres y mujeres continuaron hasta el año 138 después de Cristo, cuando el emperador Adrián los canceló tras una serie de escándalos. La zona más atestada siempre era la de natación, una piscina a cielo abierto llena de agua limpia y fresca. Y cuando no se estaban bañando, los antiguos romanos tenían otro gran pasatiempo para divertirse. Los centros comerciales de hoy dan la impresión que no hay nada más representativo de la vida moderna. Pero de hecho, el concepto de centro comercial fue creado por los romanos. El mercado Trajano, primer centro comercial en la historia de la raza humana, fue construido en Roma en el año 112 por órdenes del emperador Trajano. Era un concepto revolucionario, no solo por su diseño arquitectónico, sino también por su funcionalidad. Tenía 3 pisos con 150 tiendas que vendían de todo, desde géneros a joyería y toda clase de alimentos y artículos del hogar. Y naturalmente tenía el gran pasillo bien atestado, donde entonces como ahora la gente pasaba para ver y ser vista. También había muchas tabernas, como las situadas a lo largo de la vía Viberática, donde los romanos comían y bebían. Dichas tabernas, hostales o bares eran especialmente populares, ya que las casas de la plebe o gente del vulgo no tenían cocinas. Los romanos gustaban de la sopa de lenteja o de cebada y carnes asadas, todo acompañado de pan. Los romanos consumían grandes cantidades de pan. Eso era todo lo que podían costear. Incluso había una clase de barra que se le llamaba pan de perro, el cual comían también los pobres. Había también el garum, una salsa que se hacía dejando pudrir al sol las vísceras de varios tipos de pescados y filtrando el residuo para obtener un líquido con un olor extremadamente poderoso. El garum se usaba como acompañamiento en todo tipo de alimentos. Siempre había vino.
aunque siempre se le bautizaba con agua salada del mar o con miel, saborizándolo con especias de todas clases. Esto se revela en un antiguo libro de recetas escrito por el gourmet garbino Marcus Garbinus Portitius. Los romanos jugaban en las tabernas. Un juego muy popular era similar al ajedrez. Era tan común que algo parecido a la tabla del ajedrez se encontró tallado en el mármol de la escalera de la Basílica Julia en el Foro Romano. Sin embargo, a pesar de que las tabernas y las termas eran muy emocionantes, no llegaban a la popularidad del Coliseo. El anfiteatro Flavio, más comúnmente conocido como el Coliseo, era el lugar más popular en toda la Roma. En el Coliseo, los gladiadores luchaban a muerte y enloquecían a los espectadores romanos, igual que sucede con las multitudes en el fútbol de hoy día. Claro, cuando se trata de un rudo partido de fútbol. El Coliseo es probablemente el monumento más famoso en el mundo. Alcanzaba la increíble altura de 47 metros. Era tan audaz, tan enorme, que un sabio de la Edad Media expresó una vez: cuando caiga el Coliseo, también caerá Roma. Se emplearon 10 años para construir el Coliseo, y para ello se necesitaron cientos de miles de enormes bloques de mármol travertino. Fue ordenado por el emperador Vespasiano, y se construyó para festejar la grandeza del imperio. Su debut fue en el año 18 después de Cristo, con una serie de extravagantes espectáculos que duraron 100 días. Más de 5.000 bestias salvajes fueron sacrificadas durante las festividades. El Coliseo fue construido en 4 niveles y fue cubierto con una gran lona, el Valario, que protegía a la audiencia contra el sol. El primer nivel era de 10 metros de altura y se decoró con columnas dóricas. El segundo nivel, con columnas jónicas, tenía casi 12 metros de altura. El tercer nivel tenía columnas corintias y tenía casi 15 metros. El cuarto piso consistía de una pared continua con un sistema de postes de madera que sostenían el valario o lona. Antes de iniciar la construcción, se realizaba una complicada ingeniería de desagüe, ya que aquí había un pequeño lago. Un sistema de pasos y galerías daba acceso a las varias secciones del graderío. En las galerías del primer nivel se podían encontrar todo tipo de personas: vendedores de frituras de garbanzo, bebidas calientes y recuerdos. Otros rentaban mantas y cojines para los espectáculos que a menudo terminaban bastante avanzada la noche. La gente que atestaba el Coliseo era atraída por la sed de sangre que fluía en la arena. Nunca parecían cansarse de la violencia y la crueldad que veían solo por placer, y que resultaban en la muerte atroz de miles de gladiadores, esclavos a quienes obligaban a luchar en toda clase de artes. Los gladiadores luchaban a muerte frente a 70.000 almas que clamaban sangre. El rediari, con sus redes y tridentes, eran lanzados contra el mermeloni, así llamado a causa de que llevaban la insignia de un pez en su casco. Los amonitas usaban espadas y escudos para luchar contra los tracianos, hábiles en el uso de la pica o lanza larga y afilada. Se les enseñaba a morir a los gladiadores en la forma más heroica y dramática para extraer más aplausos del público. La aprobación del público era crítica, porque al final de la lucha, el perdedor estaba literalmente en sus manos.
pulgar erecto significaba que el perdedor viviría. El pulgar hacia abajo significaba la muerte. No había victoria militar, festival religioso o aniversario que no se festejara con un combate sangriento. En solo uno de estos espectáculos organizados por el emperador Trajano, murieron 9.000 gladiadores en la arena durante 117 días consecutivos. Bajo la arena había un laberinto de pasadizos subterráneos donde los gladiadores y las bestias feroces esperaban turno para morir. Debió parecerles una escena del infierno de Dante, con el perpetuo son de llantos y gritos y el rugido de las bestias salvajes. Era un lugar donde las estrellas del espectáculo, todas víctimas potenciales, se preparaban para entrar y a menudo aumentaban su dramatismo con el uso de elevadores y veladuras. Con la miel en los labios, el público se sentaba en un frenesí anticipado de las escenas climáticas de muerte. En la arena se creaban coreografías increíbles. De hecho, la arena misma podía inundarse de agua para emular batallas en el mar. Durante 3 siglos, los inocentes cristianos fueron víctimas de una carnicería, arrojados a la arena para ser despedazados por bestias feroces. Esta barbarie fue finalmente detenida por el emperador Constantino, quien proclamó la cristiandad como religión oficial del imperio y prohibió todo combate de gladiadores como forma de diversión. Los espectáculos del Coliseo fueron una diversión crítica estructurada por los emperadores, ya que, como muchas ciudades modernas, Roma tenía una población muy grande de pobres y desempleados. Los romanos veían bajo sus balcones una intrincada red de callejones y montones de edificios. La mayor parte de la gente vivía en departamentos populosos. Precariamente construidos, estos con frecuencia se quemaban. Y con un promedio de 2 terremotos al año, se sacudían hasta derrumbarse. No había agua corriente ni cocinas, y las ratas estaban por todas partes. Caminar por la noche en las calles oscuras era un peligro. La gente se aprovechaba de la oscuridad para tirar la basura. El escombro y mugre de todas clases llovía sobre los infortunados transeúntes. El sueño de todos era tener un domo, una casa apropiada. De un solo piso y, de ser posible, un jardín y una huerta. Y mientras que los precios en la ciudad eran muy altos, a menudo se podía encontrar un lindo lugar en el campo, en alguna ciudad como Pompeya. Continuaremos con Colecciones de Detalles. Una de las casas más bellas en la antigua ciudad de Pompeya era la Casa del Fauno. Esta abarcaba más de 2.500 metros cuadrados, una manzana entera de la ciudad. Tenía muchas habitaciones. Sus pisos estaban decorados con espléndidas escenas en mosaico, tales como la batalla entre Alejandro Magno y Darío.
El atrio de esta casa podría ser uno típico de los de Roma y del resto de Italia. Hace 2000 años, Pompeya quedaba al centro de un fértil valle con abundantes aguas y un ancho golfo de mar rico en peces y de fácil navegación. Era una ciudad que se fundaba en el comercio de géneros y otros artículos manufacturados. Sin embargo, lo que enloquecía a los grumets rumanos eran los valiosos vinos de Pompeya y el garum, o salsa de pescado. En una pintura de ese período, el Vesubio se proyecta como una tranquila montaña cubierta de árboles y viñedos. 79 años después del nacimiento de Cristo, el 24 de agosto, esa idílica paz se vio bruscamente alterada. El Vesubio hizo erupción con furia terrible. La erupción fue apocalíptica. El volcán estalló al aire, arrojando roca fundida a grandes alturas, misma que cayó a la tierra en una tormenta de cenizas calientes y ardiente lluvia. Los gases venenosos formaron una capa que ocultó el sol. Solo en Pompeya, de 10.000 habitantes murieron 2.000, sofocados por los gases de azufre. Cuando trataron de escapar, fueron aplastados por el escombro que caía o quemados por las partículas blancas de lava ardiendo que cubrieron rápidamente la ciudad. Pompeya y las ciudades vecinas fueron erradicadas de la faz de la tierra. Pompeya salió a luz nuevamente apenas a mediados del siglo XVIII. Un extranjero, el príncipe Delpech, un entusiasta cazador y apasionado estudioso de antigüedades clásicas, hizo un descubrimiento sensacional. Se recuperaron 3 espléndidas estatuas de un pozo profundo. Este hallazgo halagó tanto a la reina María Amalia que su esposo, Carlos III de Borbón, rey de Nápoles, decidió realizar excavaciones a gran escala en la zona. Una vez en el pozo, los expertos asignados por el soberano se encontraron ante un espectacular descubrimiento. Habían descendido al centro de un gran teatro romano, decorado con mármol y estatuas. Después encontraron una laja de piedra que resultó ser aún mayor sorpresa. Este lugar era de la era herculánea. Herculáneo, sepultado más de 1600 años atrás bajo el lodo volcánico endurecido. Este descubrimiento motivó tanto a Carlos III que inició más excavaciones en la zona donde se creía estaba enterrada Pompeya. En 1756, Pompeya empezó a emerger. Y también los notables detalles de las vidas que estuvieron ocultas durante 16 siglos. El templo de Apolo data de por lo menos 600 años antes de Cristo. Apolo fue un dios griego, y el templo muestra la fuerte influencia que los griegos tenían sobre Pompeya. Tan fuerte que el dios griego del sol se convirtió en el patrón de la ciudad.
Como en otras ciudades romanas, el foro era el lugar donde los pompeyanos solían participar en actos públicos y tratar sus asuntos personales. El pórtico de 2 pisos no solo tenía un propósito decorativo, también servía para prevenir el paso de vehículos. Las oficinas administrativas y los archivos de la ciudad se hallaban en la plaza principal. Cerca de ahí, el lugar donde los ciudadanos iban a votar. A la derecha del foro estaba el edificio construido por la rica noble Eumaquia, alta sacerdotisa de Venus. Era el hogar de la asociación Blanqueadores de Lino y probablemente sirvió como sala de ventas. En la entrada principal habían letrinas públicas para los visitantes. Se recogía la orina allí para usarla en la fabricación de lana para suavizarla. Antiguamente, la zona del foro debió haber sido un lugar agradable y muy activo. Atrás se encontraban las termas construidas poco después del año 800 a.C. Los hombres y mujeres tenían entradas diferentes y se bañaban en zonas separadas. Dentro de la zona conocida como el tepidario, todavía existen bancas de bronce y un gran brasero para calentar el cuarto. Generosos regalos de un industrial en bronces. Se encuentra el Templo de la Fortuna Augusta, consagrado a la personificación de la buena fortuna de los emperadores. El diseño del templo imita la del Capitolio de Júpiter, cuya construcción es más grandiosa. El Odeón, o pequeño teatro, fue construido por Marco Portius y Quintius Valgus, los 2 magistrados supremos de la ciudad. Estaba cubierto de manera tal que garantizaba una acústica perfecta a los espectadores colocados en el graderío. A los lados de las cáveas se muestran 2 atlantes arrodillados. El gran teatro fue construido en el declive de una colina, siguiendo el modelo de los teatros griegos. Estaba cubierto por una ancha lona para proteger del sol a los espectadores. Los romanos gustaban de ir al teatro, aunque preferían el género ligero como la pantomima, espectáculos acuáticos e incluso espectáculos nudistas a las tragedias. De hecho, era común que el público exigiera que las actrices se despojaran de sus ropas. El poeta Horacio escribió de cierta actriz arbúscula que se rehusó diciendo: «Prefiero dar placer a pocos con mi arte
que a muchos con mi cuerpo. Sin embargo, la fascinación en el descubrimiento de Pompeya no recaía tanto en los grandes edificios que adornaban la ciudad, sino en los caminos, las casas y las tiendas. Ciertas calles todavía llevan las cicatrices de las huellas de ruedas que las desgastó por el constante flujo del tránsito de esos días. En Pompeya no solo hay cimientos de casas bien conservados, sino también pisos enteros, techos y balcones. Estos frescos son los amores, los cupidos que están entre los más famosos de los frescos de Pompeya y reflejan la gran industria que caracterizó a la ciudad. Más allá de la muralla de la ciudad está la Villa de los Misterios. Después del terremoto del año 62 después de Cristo, fue transformada en granja especializada en la producción de vinos famosos de la región, como el Vasovino. Esta es una copia de una antigua prensadora de vino en madera. Luego que las uvas eran prensadas, pasaban por una serie de canales hasta llegar a la cisterna, donde se fermentaba el jugo. La Villa de los Misterios es muy famosa por su triclinio o comedor, donde los dueños de la casa y sus huéspedes disfrutaban de banquetes y música. Las paredes están cubiertas de una serie de frescos mostrando el rito de Dionisio, y algunos son de los más bellos de la antigüedad. Fieles a su sino, la gente de Pompeya debió haber pasado mucho tiempo fuera de casa y en las calles, donde los políticos florecían por doquier. Las campañas eran virtualmente continuas. El tiempo en el poder solo duraba un año. Todos participaban. Incluso las prostitutas tomaban parte en la propaganda política, tomando lados públicamente. Estos garabatos dicen: Usalina y sus chicas los conminan a elegir a Caius Lollius Fuscus como ministro de Asuntos Públicos. Y esta es solo una de más de 11.000 leyendas que cubren las paredes de Pompeya. Esta caricatura, en la Villa de los Misterios, hace mofa de un tal Rufus. La planta baja de las casas de Pompeya estaba ocupada por tiendas y talleres de todas clases. En una taberna frente a las termas del foro, se servían bebidas calientes de recipientes sobre los mostradores. En la lavandería de Estéfano, de la Vía de la Abundancia, la tela de lana se trabajaba y teñía en grandes baldes.
La pastelería de Modesto usaba molinos de piedra y un horno. Pompeya y Roma son dos ejemplos excepcionales de lo que fuera el Imperio Romano. Las glorias de Roma, que fuera el centro del mundo civilizado, tardaron generaciones en derrumbarse y desaparecer, mientras que Pompeya, tranquila, bucólica y pacífica, se desvaneció en el fulgor de un solo día cataclísmico. La majestad y belleza de estas dos ciudades ejemplifica los imponentes logros del hombre. Pero a pesar de su increíble construcción y sus impresionantes ruinas, ambas muestran cuán humilde y temporal puede ser cualquier construcción del hombre. Hoy nuestras ciudades modernas todavía siguen con las formas creadas por estos antiguos antepasados. Roma y Pompeya sobreviven aún en la historia y en los cimientos de nuestra civilización moderna.